¿Cómo no? Ok, Muy bien. bien. Ya nada más, si ahí la doctora acepta cuando le aparezca la leyenda de la Sí, de grabación. Aceptar. que se va a grabar. Sí, 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 todavía no me aparece, pero ya espero que ahorita aparezca. Ok, bueno, yo creo que ya está grabando porque a mí ya me aparece que ya está. Sí, yo creo Sí, que sí. también a mí. Sí, bien. Ujú. Buenos días. Nos encontramos en el Centro Universitario Las Américas de Veracruz en compañía de una profesionista de la educación, pues muy relevante en este campo. Nos es muy grato contar con su valioso apoyo, con su presencia, y hablo de la doctora Frida Díaz Barriga, quien amablemente nos otorga su tiempo para poder hacer una pequeña entrevista. Esta entrevista gira en torno a nuestro nuevo programa de estudios, que es la maestría en didáctica y profesionalización docente. Doctora, empezamos entonces con la entrevista. Y me permito preguntarle por qué considera que es relevante darle un peso específico a la didáctica en la formación y profesionalización docente, particularmente enfocado a didácticas específicas. Pues antes que nada, muchísimas gracias, Liliana, por invitarme a compartir con ustedes esta sesión. Quiero felicitar, como siempre, al Centro Universitario Las Américas. Me da mucho gusto que constantemente los veo que están en esta inquietud de renovación de planes y programas de estudios y siempre atento al dinamismo que existe pues en nuestro mundo social, académico, educativo y que creo que es el que hace que continuamente estén pensando ustedes estos proyectos educativos. Y bueno, me parece una pregunta central la que haces, Liliana, primero porque el tema de la educación en sí mismo sigue siendo un tema de primer orden. Sí es cierto que la educación no es que vaya a transformar, como dice Paulo Freire, el mundo, pero sí que es el que permite formar a las personas que van a transformar el mundo. Y tal vez en esa frase es donde yo encontraría la importancia que tienen los temas de didáctica. Primero, porque es reconocer que el campo de la educación y el campo de la docencia en particular son campos que requieren de un saber profesional. Lo interesante de lo que es el tema de la didáctica es que a la vez que es un arte, como se dice, un arte creador, un arte inspirador, una capacidad que se va desarrollando en función del contexto y de las personas a las que apoyas en sus procesos de aprendizaje, pues se va formando también todo un saber que tiene un carácter profesional, específico, especializado, pues para tener aquellos elementos, teorías, herramientas prácticas, etcétera, que nos permitan acompañar esos procesos educativos. Entonces, me da mucho gusto que estén tan atentos al tema de la didáctica. Me da mucho gusto también porque, pues como toda temática y todo campo de conocimiento en la educación, son campos que están sujetos o van de la mano al devenir sociohistórico de nuestra sociedad. Mira, a mí me encanta leer a los clásicos de la didáctica. Creo que hay autores imperdibles, como se dice, ¿verdad? Que no va a leer en la carrera a un Comenio y a entender lo que él marca como el inicio de toda una era de la modernidad y una cierta concepción de aprendizaje en contextos escolares. Pero si bien todo esto es muy cierto y tener claro todo lo que son estos enfoques hacia la didáctica, pues hoy en día tenemos que estar ubicados en el siglo XXI, en las exigencias, las necesidades de este siglo XXI y desde ahí pensar en esa didáctica que para la problemática, las situaciones sociales, los alumnos de hoy en día, la manera en que estamos viendo el conocimiento, porque eso también es otro tema muy importante, Lili, y además siento que ese es el tema que da la entrada a por qué pensar didácticas específicas. Aunque mira, siento por otro lado que hoy tenemos que hacer ese balance, no sé si llamarle un cierto balance dialéctico,
entre entender que es muy importante acercarnos a la didáctica específica, también en el sentido de cómo es que los campos de conocimiento se han transformado, pero al mismo tiempo tejer vínculos, establecer vasos comunicantes, no sé cómo decirte, entre las distintas disciplinas y entre incluso esas distintas didácticas específicas, porque el gran reto que tenemos también en el día de hoy es ver cómo nos acercamos a un conocimiento más interdisciplinar y cómo ese conocimiento abona en nuestra formación para buscar una sociedad que permita un desarrollo más sostenible. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Sí, efectivamente, como bien lo mencionaba, pensando desde un convenio que es a quienes comenzamos a leer una vez que ingresamos a las facultades de pedagogía, no lo podemos dejar de lado, pero efectivamente necesitamos estar atentos al entorno actual y mantenernos siempre con esa disposición para poder hacer las actualizaciones curriculares pertinentes. Continúo con la segunda pregunta y eh, ¿qué abona al proceso de enseñanza-aprendizaje la profesionalización docente con un mayor énfasis en una formación didáctica que responda a las necesidades planteadas dentro del enfoque educativo de la nueva escuela mexicana? Mira, yo creo que abona muchísimo porque, ¿qué te diré? El tema de didáctica y currículum siempre han ido de la mano. No creo que sea un tema privativo solo del modelo de la nueva escuela mexicana. Yo creo que ya todos hemos vivido muchos cambios, y procesos curriculares y nos damos cuenta que esos también son procesos dinámicos, continuos y que también tienen pues sus tensiones y sus controversias, hay que reconocerlo así, pero me parece que todo proyecto educativo en ese encargo, en ese compromiso, digámoslo de alguna manera, que tiene el profesor de reinventarlo, porque la verdad no es que lo traslade o lo implante, sino es una cierta reinvención, una configuración nueva, un acercamiento a la realidad de su escenario escolar, pues esos instrumentos que le van a permitir, o esos, no sé, a lo mejor Vygotsky diría esos artefactos mediadores que nos permiten acercar todas esas ideas de esos proyectos y esos saberes que llamamos currículum al escenario educativo y trabajarlo con las personas que van a aprender, pues se da de la mano de los enfoques didácticos con los que nos queremos acercar pues a construir esos contextos, esos escenarios, esos ambientes educativos, si quieres llamarle, en los que necesitamos estar trabajando con nuestros niños, niñas, jóvenes. Eh, lo pienso, fíjate que me hiciste reflexionar de momento por qué insistir tanto en que tiene que ser un trabajo cuidado y de profesionalización. Porque mira, también he escuchado mucho que se dice o se afirma que todo el trabajo del docente debería estar más bien fundamentado en la práctica, en la intuición, en la experiencia. En parte sí es cierto, Liliana, por eso te decía que hay que pensar ese equilibrio entre ese componente que es artístico, ese componente que es creativo, ese componente que es muy propio, ese toque que le da el docente a su labor, a su trabajo en contexto, pero al mismo tiempo eso no invalida que tenga que tener este gran componente, pues que es de profesionalización, de acercamiento a conocer métodos, estrategias, modelos educativos, formas de innovar la evaluación, por ejemplo, y tan controvertida. Te diré, me voy a aprovechar y voy a recuperar una metáfora que hacía en una entrevista muy reciente el doctor William Pinar, que como ustedes saben es el teórico del currículum más reconocido hoy en día a nivel internacional. Él decía que el docente de alguna manera es como un ejecutante de jazz, es como un músico y que mientras más virtuoso, mucho mejor, pero dice, un buen ejecutante de jazz, díganme si no, tiene un dominio de la técnica, pues maravilloso, increíble, tiene una maestría en su
oficio, eso no se le escapa, pero también sabe leer a su audiencia, sabe conectar incluso emocionalmente con su audiencia cuando está haciendo una ejecución y sabe llegar a mover conciencias, emociones, sentimientos, evocaciones de parte de la audiencia. Pero también es alguien que puede en un momento dado improvisar en función del contexto y del momento en el que está interpretando. Y sabe si está trabajando en grupo, si es parte de un equipo, de un grupo que realiza música, que es la labor de todos y cada uno en conjunto la que va a poder construir pues esa pieza musical que va a ser de gran relevancia, que va a tener un impacto y que va a dejar una huella. Y fíjate que así creo que lo podríamos pensar para el tema de los docentes. Sí, doctora, es una excelente analogía. Efectivamente, cuando estamos frente a grupo, a veces no vemos esa parte del currículo oculto y podemos desatender aquellos aspectos que van en el campo de las emociones, ¿no? O sea, vemos a los estudiantes y queremos lograr los objetivos de aprendizaje, pero muchas veces dejamos de lado ese sentido humano y que es algo, un aspecto que en la actualidad la nueva escuela mexicana nos está haciendo hincapié, ¿no? En que se tenga un enfoque humanista y eso implica entonces que el docente atienda estos aspectos, que aprenda a leer estas pues lecturas que los estudiantes muestran en su quehacer dentro del aula. Y bueno, por último, nos gustaría que nos pudiera mencionar por qué considera que es necesario que tanto los docentes en activo como aquellos profesionistas que desean incorporarse al campo educativo busquen espacios que les permitan reforzar la profesionalización docente y nuevamente en torno al proyecto de la nueva escuela mexicana. Me haces pensar que ser docente, Liliana, implica, claro, es todo un, ¿qué te diré? Es un gusto, un placer, un proyecto de vida, pero también implica una responsabilidad. Y ahí siento que se ubica lo que tú estás diciendo. Precisamente es esta responsabilidad de un compromiso continuo con la propia formación. Una formación que desde que uno decide ser docente, tal vez tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto de cierre porque continuamente tienes que estar al tanto de qué es lo que se está trabajando, cómo se está pensando, cómo llevarlo a los escenarios educativos. Te pongo un ejemplo ahora que hablas de la nueva escuela mexicana. Bueno, son dos los que me hiciste pensar. Por un lado, esta idea de humanismo. Siento que falta mucha precisión o concreción para tener claro qué es a lo que se está llamando humanismo. Me parece que se está tomando en un sentido tan amplio que así como antes se decía constructivismo y cualquier cosa era constructivismo, ahora humanismo y cualquier cosa es humanismo. El humanismo también es un campo de conocimiento, tiene de todo un objeto de estudio y si nos ponemos a analizar el humanismo de la educación, bueno, pues también hay toda una serie de corrientes, miradas, filosofías, proyectos ideológicos en torno al humanismo. Siento que ahí ya hay un primer compromiso de poder entender a qué llamamos humanismo y cómo eso es que se puede trasladar al contexto de nuestra institución escolar y en nuestra relación pedagógica, porque ahí sí creo que si vamos a hablar de humanismo, es la base de la relación pedagógica profesor-alumno. Y es esa base del compromiso que tenemos para crear contextos de bienestar y de fortalecimiento del desarrollo de los alumnos en la institución escolar. Y el otro que me hace pensar también la importancia de esto que estamos platicando, en la nueva escuela mexicana se dice que ya la unidad de, es que no le llaman unidad de análisis como se llama en la psicología sociocultural, pero es algo similar,
O sea, como que el punto de partida y el objeto, digamos, que está detrás del proyecto educativo ya no es lo centrado en el estudiante como se pensaba de manera individual, sino se quiere centrar en una acción colectiva, se quiere centrar en un trabajo en comunidad. Eso también implica toda una formación. Lili, yo creo que si en algo tenemos que estar claros es en eso. Y en algún momento platicando con una persona que está metida en estos temas de diseño en la secretaría, me decía algo así, que pues esto no tiene método, ni estrategia, ni enfoque, y que esto implica básicamente que tú te introduzcas en una comunidad y la conozcas. Mira, no lo creo. Ahí sí yo estaría disidente y por eso celebro que estén creando un proyecto educativo donde todos estos aspectos sí estén tomados en cuenta. Porque efectivamente, eh, tal vez retomaría otra frase que me gusta de otro autor, que es Ignacio Puzo, él dice que hay que querer, saber y poder. Y esas tres cuestiones me parece que marcan el campo de la didáctica, ¿verdad? Toda esa intención, ese interés de transformar nuestra práctica, de apropiarnos de otros recursos, enfoques, de hacer crecer, yo le digo muchas veces a los maestros, nuestra caja de herramientas, en el sentido de artefactos mediadores del conocimiento, pero también hay que poder crear esos contextos de posibilidad que un buen programa de posgrado acompañado con contenidos de calidad, con experiencias educativas de calidad, que sé que es lo que cuidan mucho en el centro universitario en el que tú estás, pues nos va a dar toda una serie de posibilidades y hay que saber, por lo mismo, ¿verdad? Estar actuales en ese conocimiento, siempre de una manera muy consciente, muy clara, también para no pensar que eso se traslada automáticamente al escenario escolar. Un proyecto tan retador como el de la nueva escuela mexicana me parece impensable que hoy en día se crea que se trata de implantar un nuevo modelo. Se trata precisamente de reconstruir, reconfigurar, repensar, pues ahora sí que de la mano de esas comunidades educativas, pero pues haciendo uso de nuevos enfoques, miradas, metodologías, porque si no nos pasa lo que siempre, Lili, decimos que cambiamos mucho para no cambiar nada y terminamos quedándonos en modelos educativos pues bien tradicionales, nada más porque cambió el lenguaje, porque ya le pusimos nuevos términos, porque cambiamos formatos y procesos, pero no cambiamos la esencia de lo educativo. Y creo que la gran apuesta de este nuevo modelo es ese, es un gran, ¿qué te diré? Una meta enorme y para eso pues se requiere profesionalización de los maestros. Así es, doctora. Sí, a veces cuando nos enfrentamos a estos nuevos enfoques o a estos nuevos modelos, podemos pues tener cierta resistencia porque a veces nos cuesta trabajo comprender lo que nos están pidiendo, como mencionaba esta cuestión de porque a veces son nuevos formatos, a veces son nuevas estructuras y a quienes estamos inmersos en el campo nos puede resultar difícil poder adecuarnos a estas nuevas experiencias, pero pues evidentemente debemos estar siempre abiertos. Y aun cuando las autoridades educativas no nos los exijan, nosotros sí, para nosotros sí es un compromiso y un deber estar siempre atentos a estas nuevas necesidades emergentes, atenderlas desde el espacio en que nos encontremos y tener siempre la disposición de poder prepararnos, de documentarnos, de estudiar, de ingresar también a nuevos posgrados que nos permitan prepararnos para poder ejercer una práctica docente más fuerte, más fundamentada y bueno, con el apoyo de quienes nos preparen en el aula,
poder replicar con nuestros estudiantes esos aprendizajes sin dejar de lado también, siempre pienso que es muy importante como docentes mantener muy activo el proceso de la observación, porque bueno, este nos va a ayudar a determinar hacia dónde vamos a dirigir nuestras estrategias. Y sí, Sí, no, adelante, sí, les escucho. de acuerdo, Lili. Y me haces pensar ahorita con lo que dices en algo que hemos conversado tú y yo. Los docentes tenemos que plantear también nuestro trayecto como docentes y tener esa filosofía, como filosofía de vida, la autoformación. Lo que estás diciendo me recuerda a conversaciones que hemos tenido y precisamente, claro, bueno, vienen muchas cosas que se dan desde lo que es la institución educativa, desde la autoridad escolar, etcétera, y qué bueno, pero también nosotros, independientemente de o con apoyo de ello, o a veces sin apoyo de ello, también tenemos que tener nuestras metas propias en nuestra profesionalización y creo que algo de lo que es más bonito cuando uno se dedica al tema de la docencia es esta posibilidad de siempre estar aprendiendo, de siempre sentirte en esa capacidad de crecer, de transformarte, de autorrealizarte en tu ámbito docente, de que lo que tú aprendes. A mí me encanta este tema de la didáctica porque siento que todo lo que uno aprende en estos campos, pues te va a llevar después a ese proceso creativo de intercambio con tus alumnos y a tratar de generar un algo distinto, innovador, que no es que sea distinto y innovador porque niegas todo lo que ya traías detrás o lo que antes hacías, sino porque te permite irlo transformando, esperemos que siempre para una mejora. Sí, doctora, esperemos que siempre sea para mejorar y siempre sin perder de vista a los estudiantes. Sí, no se te ha pasado, también creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, igual como lo hacemos con el maestro José Luis, que siempre está presente en nuestras charlas, cuando hay docentes que te dicen, ay, es que eso implica mucho trabajo, ay, es que voy a tener que leer mucho. No, 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 mire, nada más ya me la van a cambiar, yo ya tenía muy claro todo lo que hacía y ahora ya tengo que hacer algo distinto. Pues más bien deberíamos pensar todo eso como ámbitos de oportunidad y nos debería dar mucho gusto no quedarnos siempre en lo mismo, ¿no? Que también esa es otra máxima en el campo de la educación. ¿Quieres que las cosas cambien? Pues no te quedes haciendo siempre lo mismo. Hay que transformar y la educación y nuestra educación requiere muchos cambios. Liliana, creo que tenemos que ser también muy conscientes que hay que transformar cosas muy importantes. Sí, sí, doctora, efectivamente, no podemos quedarnos con esa resistencia de que ya tenía yo mi plan de trabajo y no lo cambio, sino al contrario, siempre estar atentos y adaptarnos a los grupos que tenemos, porque no podemos trabajar de la misma manera con todos los grupos. Siempre vamos a tener distintas Claro, sí. personalidades. Sí, fíjate que hay un algo que tal vez no hemos sido muy conscientes. Yo trato de decírselo mucho a mis alumnos de pedagogía, de psicología educativa, cuando estoy en talleres de formación docente, es que las personas que somos educadores también somos profesionales del campo del diseño. Porque cuando alguien te dice los profesionales del campo del diseño, piensas en los arquitectos, piensas en un, ¿qué te diré? En un ingeniero, en un diseñador industrial, qué sé yo, ¿verdad? Pero fíjate que nosotros también hacemos diseño, somos profesionales del diseño, tenemos que generar ese pensamiento creativo y del diseño porque estamos diseñando nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje, nuevos espacios de convivencia, nuevas formas de acercarse al saber. Y pues eso es un espacio, ¿qué te diré?, de lo más importante en el trayecto de profesionalización docente. Y ahí es donde yo ubicaría una formación de gran nivel y de mucha calidad en el campo de la didáctica. Sí, doctora, siempre con la intención de estarnos
preparando para poder responder a todas las necesidades que notamos que nos van surgiendo en nuestro quehacer docente. Y bien, doctora, pues le agradezco enormemente a nombre del señor Javier Gallegos, quien es el representante legal del Centro Universitario Las Américas de Veracruz. Le agradezco en lo personal su tiempo, las atenciones que siempre tiene para nuestra institución y fue un placer saludarla, conversar un ratito con usted. Siempre, ya sabe que siempre me da mucho gusto tener estos espacios, en este caso virtual, pero igual me siento muy emocionada de poder haber platicado un ratito con usted. Muchas gracias por su tiempo, por sus respuestas y pues si no hay algo más que agregar, creo que ya es tiempo de despedirnos para no ocupar pues sus minutos, que sé que tiene una agenda apretada este día. No, gracias, Lili. Nada más un saludo a la comunidad educativa, a ti Muchas también. gracias. Y bueno, pues mucho éxito en este proyecto, en este emprendimiento educativo, que esperemos que vaya Gracias, por muy doctora. buen camino. Gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor Ricardo. Hasta luego.